Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Cómo ser bautizados por el Espíritu Santo? Este es el segundo video de la serie de videos sobre el bautismo del Espíritu Santo. En este vamos a profundizar sobre el propósito que tiene el Espíritu Santo. Entonces, sin más, empecemos. A mí me gusta hacer de manera metafórica una referencia de cómo el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas y nos dejamos guiar por Él, cómo empieza Él a transformar nuestros hábitos, a transformar nuestra manera de ver la vida. Nos dejamos que Dios nos empiece a guiar, empezamos a notar un cambio en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ser, en cómo nos relacionamos con los demás, que dejamos que otras personas o otras situaciones nos superen, entren en nuestra vida. Es como cuando vas tirando tierrita en una copa. Entonces esa copa se va llenando de vivencias, de recuerdos, de experiencias, de personas, de maneras de ver la vida, y nuestra copa llega a un punto en que ya está llena. Entonces lo que viene a hacer el Espíritu Santo, viene a transformar nuestra vida, que tiremos esa copa y la llenemos con un líquido nuevo. En este caso, llenarnos de su espíritu, llenarnos porque Él es vida pura. Entonces nos empieza a empapar y a transformar por dentro. Entonces ese es uno de sus propósitos, darnos vitalidad, darnos como una segunda oportunidad de vivir, olvidándonos del viejo yo y aceptando a Cristo en nuestra vida, a que Dios guíe nuestros pasos. Una de las cosas que nos viene a recordar el Espíritu Santo es, tal y como se dijo en Juan 16:13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará hacia toda verdad. Toda inquietud que tú tengas, el Espíritu de verdad te lo revelará a su debido tiempo. También nos revelará la naturaleza del Cristo, ya que tal y como dice en Colosenses 1:15, Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible y viviente. También nos revelará el sacrificio de amor que hizo por nosotros, lo que representa la resurrección, para que todo aquel que crea en el Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz, o sea, cargar nuestros pecados, tener fe en lo que hizo Cristo, de esta manera Dios nos sanará y nos dará vida nueva, ya que tal y como se dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Recordemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos quiere salvar, nos quiere guiar por el buen camino, nos quiere pulir para que seamos mejores personas. Y tal y como dice Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y refinar la plata, los afinará como a oro y plata. Como dice el Salmo 12:6, las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso quiere decir que tú te vas acercando a la palabra de Dios, como sus palabras son limpias, te va puliendo. El Espíritu Santo también te incita a que te acerques a conocer la palabra, a que te acerques a tener más cercanía con Dios, ser más cercano a Dios. Tal como dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones para ver de qué naturaleza es tu corazón. Que tal y como se dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Porque Dios primeramente va a buscar pulir tu corazón para ver si ya es tal y como se dice en Mateo 18:3, que dice lo siguiente: y el Cristo dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el corazón de un niño es puro. Entonces, viendo la naturaleza del corazón de un niño, no piensa con malicia, piensa con pureza, con nobleza. Entonces, de esa manera quiere pulir tu corazón Dios hasta ese punto. Tienes que permitir que Él pula tu corazón. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Para eso tenemos que remontarnos al libro de Éxodo. En Éxodo 19 del 5 al 6 se dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y algo muy importante a tener en consideración. En Juan 3:5 se dice lo siguiente: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es importante ser bautizados por el Espíritu Santo, como se dice en Corintios 3:16, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y por último, Juan 14:26 se dice lo siguiente: pero el Espíritu Santo, Él enseñará todas las cosas, nos recordará las enseñanzas del Cristo, porque aquel que guarda en su corazón, cumple las enseñanzas del Cristo, le amará, y por lo tanto reconoce el amor de Dios en uno, ya que Cristo está en Él y Él en nosotros. Y pues, ya que Cristo es como un puente entre el Creador y la creación, en Juan 14:6 se dice lo siguiente: el Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16:13 se dice lo siguiente: ya que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda verdad. Ya que en Juan 8:32 se dice lo siguiente: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y de esta manera dará confirmación de veracidad a la palabra previamente anunciada, o sea, el Evangelio. Otro de los propósitos del Espíritu Santo es lo que se dice en Juan 16:8, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, son revelaciones de verdad que irá dando al mundo el Espíritu Santo. Por eso es importante reconocerlo, reconocer su presencia y ser bautizados en Él. Aquí en Romanos 3:4 se dice que Dios es siempre veraz. Y algo a tener muy en consideración: el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, nos revelará nuestro lugar en el gran cuerpo de Cristo, en el gran plan de Dios, donde en Efesios 4, del 3 al 13 se dice lo siguiente: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres, y dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo del Hombre, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para ser un vehículo de Dios, tal y como se dice en Marcos 16:20, donde se dice lo siguiente: y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y conforme a la palabra con las señales que le seguían. Amén. Aquí nos deja en claro que a través de las señales que se iban dando, daban confirmación a la palabra. Las señales que se hacen es para dar confirmación a la palabra anunciada de Dios. De esta manera, a su vez, mostraban los frutos del Espíritu Santo, dando a entender que estaban pulidos en Cristo Jesús, ya que tal y como se dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es tanto los dones como los frutos del Espíritu Santo, porque recordemos que Dios tiene un campo infinito, una visión infinita, y nosotros somos finitos y tenemos un campo de visión finita, pero Dios es infinito y su campo de visión es infinito. Y de esta manera podemos ser guiados para cumplir el propósito que Él tiene con nosotros. Y en 1 Corintios 12, del 12 al 13 se dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, por lo que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, nos revelará nuestro lugar en el gran plan de Dios. Pues bueno, eso sería todo de este video. Espero haya sido de mucha utilidad. En el siguiente video vamos a ver lo que son los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, espero que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima. Bendiciones.